Hola, buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Redomina la Expresión en el 95.3 de FM. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Todos en la vida hemos tenido dolor, intensidades variables, por múltiples causas. Pero ustedes sabían que hay una especialidad que se dedica exclusivamente a ver dolor. Bueno, si no lo sabían, acompáñennos. A través de esta hora vamos a estar platicando con un especialista en esta materia, el doctor Amado Segura Feria. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Doctor. Buenas noches, y es un gusto contar con el compañero, el doctor Segura Feria, el cual es egresado precisamente de la Universidad Veracruzana, un gran amigo. Le comentaba que tenía años de no verlo y para mí es un gusto tenerlo aquí en este programa y sobre todo este tema tan importante que es el dolor. Y por supuesto, el licenciado Marco Antonio León Hernández. Marcos. Hola, buenas noches. Pues gusto de estar otra vez aquí. Pues para iniciar, doctor, ¿nos podría hablar qué es la algología? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Algología es una especialidad médica que trata sobre el dolor crónico. Antes de eso hay que explicar, ¿verdad?, que para ser algólogo hay que ser médico, después tener la especialidad de anestesiología, antiguamente el diplomado y últimamente como subespecialidad. Algos, algios, dolor, logos, el tratado de dolor. Que no se confunda con angiología, que es el vascular periférico. Esta es algología. Eso es lo que trata, ¿no? El tratamiento de dolor crónico. Algo interesante en lo que pues estudiábamos para este tema es que está algeología y algología. Okay. Y decía que había una confusión en las palabras. Sí. ¿Por qué? Porque se hizo una confusión con el estudio de las algas. Sí, claro. En teoría, hay una publicación mucho antes del término algología, que es el estudio de las algas, y por eso una de las personas que inició con esta especialidad del manejo de dolor, le pusieron como palabra válida también algeología, para no confundirlo con el estudio de las algas, ¿no? Entonces, un tema interesante en la definición de esta especialidad. Sí, en la semántica, disculpe, también se denominó algesiología, pero bueno, creo que al fin y al cabo los algólogos, los biólogos que tratan las algas, pues no se han molestado sobre esto, y sí, se queda como algeología o algología. Muy bien, ya lo había mencionado usted, doctor Castañón, ¿qué se requiere para ser algólogo? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, para ser algólogo, o sea, tengo que defender este punto de vista porque muchos hablan que es clínica del dolor, y clínica del dolor lo puede hacer un médico general, un médico de cualquier especialidad que vea dolor crónico, para formar lo que es clínica del dolor. Pero el pivote principal es el anestesiólogo, que sale de quirófano al manejo del sistema nervioso, el transmisor, ¿no?, de lo que es el dolor. No meternos muchos en estos temas, pero el algólogo, como vuelvo a decir, ¿qué trata? ¿Cómo fue la pregunta? Que se me fue. Sí, ¿cómo se hace el algólogo? ¿Cómo se hace el algólogo? Después el anestesiólogo se mete a lo que es el tratamiento de dolor crónico. Es una especialidad que es muy criticada, porque yo, como algólogo, no puedo saber lo que sabe un neurólogo, un traumatólogo, ¿me entiendes? Y otras especialidades que ven el dolor crónico. Eso es una tarea, por lo tanto, se forma lo que es clínica del dolor, pero el anestesiólogo es el que va a hacer el tratamiento invasivo del dolor. Ya cuando los medicamentos, la vía oral, intravenosa, intramuscular, no logran el efecto, hay que interrumpir las vías nerviosas. Y es el único el que lo puede hacer, aparte de la invasión a estos terrenos del manejo de la vía aérea. Yo lo estoy comparando como yéndome al campo de la odontología. Uh-huh. El médico odontólogo que mata un nervio para mitigar un dolor. Más o menos lleva esa similitud, aunque ustedes actúan de diferente forma. En parte, o sea, vamos a poner el ejemplo, el dolor crónico benigno más
o sea, en lo que es la epidemiología, es la neuropatía diabética. Vamos al primer lugar en diabetes. Una de sus complicaciones es la neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética, lo que se le haga mientras el paciente no tiene su hemoglobina glucosilada controlada, ¿sí? va a seguir. Sin embargo, el tratamiento del dolor para este tipo de patología, echamos mano de las infusiones de ciertos anestésicos locales por vía intravenosa y terapias adyuvantes que no tienen nada que ver con lo que se estigma de que se usan ciertas terapias que aquí en América no son muy comunes o se están haciendo muy comunes, pero se están, ¿cómo le podría decir? Haciendo tipo mercantil, como es el ozono, viciando con la proloterapia, células madres, etcétera, etcétera, que tienen su función en Alemania y vemos los efectos en España, en Italia. Y aquí en México se está manejando ciertos médicos, con todo el respeto, pero que no tienen la capacidad cuando hay un problema médico, no lo pueden resolver. La base Eso es y el entrenamiento adecuado. Eso es el problema. Muy bien. ¿Cuándo acudir con un algólogo? Bueno, no es comercial, es cuando el paciente tiene el dolor crónico de más de 3 meses, se considera dolor crónico, ¿sí? Aunque hay enfermedades desde un inicio, como el herpes zóster, que ya viene siendo un dolor que si no se controla, se puede ver crónico para toda la vida. Y me voy a adelantar un poquito sobre esto, porque el herpes zóster, cualquier paciente puede tener herpes, pasa el mes y no pasa nada. Pero hay otros que se quedan con neuropatía posherpética. Y ahí la aportación del algólogo es la invasión del sistema nervioso, ya sea en cara, en tórax o en abdomen o en pierna o en extremidades, pues, para el tratamiento analgésico y desinflamatorio. Y es el 99.9% que el paciente no va a desarrollar neuropatía posherpética. Y quiero ver ese punto porque a través de más de 20 y tantos años lo he visto. Oiga, doctor, es que mi abuelo tuvo herpes y no le pasó nada. ¿Y su abuela? No, ya no aguanta, tiene 3 años y no se le quita la neuropatía. No todos tienen el mismo sistema inmune. Y yo lo que puedo decirlo, y lo he dicho a muchos dermatólogos y a muchos compañeros, hay que quitarle el dolor en el primer mes a ese paciente y no te va a desarrollar neuropatía. Es más frecuente de los 40 años en adelante. Cuando vemos pacientes muy jóvenes, aguas. Yo he visto muchos pacientes jóvenes sin temor a equivocarme, les pido el HIV y salen positivos. O otra enfermedad inmunológica, porque es una enfermedad también oportunista, ¿no? Ahí se queda como, bueno, aquí está un pediatra, te puede decir, doctor Castañón, hay un herpes, se queda ahí el virus. Queda guardado, por así decirlo. Pero cuando pasa el tiempo, bajan las defensas, qué sé yo, un susto, la diabetes, brota. Y por todo el sistema nervioso de la piel. Entonces, al paciente se le da vitamina 2, complejo B, aciclovir, esteroides, dosis mínima. ¿Y qué pasa? Sí, algunos sí, pero otros se quedan con esa neuropatía. Y a través del tiempo, pues yo, cuando tengo esa oportunidad, lo primero que hago es quitar el dolor. Bloqueo peridural, torácico, lumbar, en donde sea, o incluso ir al trigémino si es en cara, para quitar y que no se desarrolle la neuropatía posherpética. Todos, o la gran mayoría de nosotros, hemos tenido herpes en algún momento. Sale el fuego en el labio, sí, es obviamente un herpes simple, sí. ¿vale? Pero la gran mayoría de ustedes que les ha dado el herpes normalmente nos da después de que nos da fiebre o cuando nos asoleamos demasiado, nos deshidratamos, estamos enfermos o vamos a tener un examen pronto y nos ponemos nerviosos. Eso significa que el sistema inmunológico baja y entonces aparece este herpes. El herpes que comenta el doctor, el herpes zóster, es obviamente una infección por un virus, ¿sí? Obviamente similar, pero agarra todas las raíces nerviosas. Recuerden que los nervios son como conducciones eléctricas. De un cable grande salen cables más pequeños y se van hilando como ramas de árbol. Entonces, muchas de esas ramas, por ejemplo, hablaba el doctor del trigémino, cuando toca, por ejemplo, la cara,
pues inerva todo esto. Entonces duele muchísimo el herpes. Si nada más el de la boca duele muchísimo, ahora cuando agarra todas las raíces nerviosas en las costillas, en la cara o en cualquier parte del cuerpo, obviamente el dolor es insoportable. De ahí la importancia, como menciona el doctor, de tratar esto en el primer mes para que este dolor no se vuelva crónico. Sí. Claro. Doctor Segura, ¿cómo se estudia el dolor? Bueno, el dolor se estudia como, vamos a decir, yo podría decir que hay 3 tipos de dolores: dolor somático, visceral y neuropático. Cuando un paciente va con el médico, lo primero que le pregunta, que por cierto el dolor es el síntoma primero por el que el paciente va al médico. Si no le duele, no va, ¿no? Pero bueno, el médico, ¿qué le pregunta? ¿Cuánto te duele, no? Y le dice de 0 al 10, 0 sí. nada dolor, 10 es el dolor más intenso, para que el médico se dé cuenta qué calificación tiene, porque el dolor es subjetivo. Solo el paciente lo refiere. Claro, no lo podemos ver ni un campesino puede andar descalzo y una astilla y no pasa nada. Y una persona que está educada, que está acostumbrada, el nivel socioeconómico influye mucho, por lo tanto el dolor es subjetivo. Pero hay promedios de dolor, ¿no? Sí. Se estudia el dolor, saber qué tipo somático es decir, que aquí me duele porque aquí está. Visceral es cuando no defines dónde está el dolor, como cuando empieza un cuadro de apendicitis, ¿no? No es difuso. Que no sabes dónde. Exactamente. el de las piedras en la vesícula. Exactamente, Muy que se difuso. pasa para la espalda y todo. Y el neuropático es el característico de choque eléctrico. Y que da punzadas, piquetes, punzadas, como la neuropatía posherpética, la diabética, etc. Ese es el dolor. Entonces lo que se estudia es la calificación de estos 3 tipos de dolores, y ya con el apoyo de otro clínico, porque a veces encontramos que viene un paciente con dolor y doña Carmen le dijo a su vecina, vaya a ver al doctor, y por ejemplo, y me llega y ¿qué dices? Bueno, esta paciente, ¿qué tiene? Entonces, tengo que tener un apoyo porque y con la experiencia, no, resulta que la paciente tiene una miopatía por hipotiroidismo, por el tiroides. Entonces, éticamente, pues lo tiene que ver un internista, y tomar los estudios, diagnosticar efectivamente eso. Y con la levotiroxina y demás medicamentos, y el control se le quita el dolor, ¿sí? Y si hay un poquito, bueno, entonces, por ciertas infiltraciones apoyamos, pero aquí la situación es donde quiero especificar bien, que por ejemplo un neurólogo, un internista se encuentran con mucho dolor crónico. Migraña. O migraña, que tiene varias teorías. Entonces, el apoyo del algólogo, porque así es la medicina, no te puedes quedar con todo, ¿no? ¿Verdad? Tienes que decir, bueno, acá está el internista o el endocrino, si es mejor, o dependiendo, me da una orientación para saber. Yo lo que podría decir con toda la experiencia, vamos a hablar de patologías, que podría ser una pregunta: ¿qué enfermedades ve el algólogo? Le voy a decir, cáncer, cuando hay dolor, en su etapa inicial o avanzada. Hay pacientes que tienen cáncer y no manifiestan dolor. Ok, eso sería el síndrome doloroso por cáncer. La neuropatía diabética, la neuropatía posherpética, ¿sí? El dolor de trigémino, que es el dolor más intenso que puede sentir una persona. En la cara. En la cara. Imagínense cuando el dentista agarra la caries y el dolor que despierta cuando no hay una buena anestesia. Afortunadamente ahorita ya los odontólogos ya anestesian, anteriormente no estaba muy bien esto, pero bueno, ocupa el segundo lugar en intensidad. Se dice que entre piedras y ¿cómo se llama? El páncreas. Y estamos poniendo en el cuarto lugar el dolor por parto, y vemos a las pacientes cuando se quejan por dolor de parto, pues aún así está como en el cuarto lugar. Entonces, lo que quiero decirles son las patologías más dolorosas, y por lo cual siempre, bueno, tiene mucho tiempo que estoy en un programa, no es que sean mis patologías preferidas, es que son los dolores que hay estadísticas que los americanos hacen incluso de suicidios, de pacientes que no se aguantan con el dolor. Neuralgia del trigémino, la posherpética, y pacientes también con neuropatía diabética, que he visto pacientes en silla de rueda, pero por la neuropatía diabética. Ya influyen otros factores, ya autónoma y otro tipo de clasificaciones,
que lo manejan mucho los neurólogos, pero sí están en silla de ruedas por el dolor. ¿Y dónde queda el dolor por la gripa? A nosotros, a los varones, Sí, nos duele bastante la gripa. Las mujeres Sí. no nos creen cuando nos sentimos mal. Sí. A un varón le da gripa, duele muchísimo. Me duele mucho el cuerpo. Soy de ellos. Doctor, una pregunta. Usted habló de la parte del dolor cuando se somatiza. Normalmente la parte de somatizar una situación normalmente tiene una base emocional. ¿Cómo se enfrenta a una situación así? bueno, se refiere al punto de vista cuando un paciente viene con dolor psicosomático Sí, o que le buscan y le ven por todos Sí. lados y no encuentran. Yo le digo a algunos médicos, colegas, generales, familiares, que dicen, es que no tienen. A ver. Sí tiene un dolor psicosomático. exacto. En el Instituto Nacional de Nutrición, las clínicas de dolor, estuve rotando. El primer impacto es el psicólogo. Después del trabajo social, para estandarizar su tipo de nivel, viene el psicólogo y de ahí uno sale, porque les cuentan otras. Bueno, yo creo que merece, como cualquier otro paciente, un tratamiento, Claro. definitivamente. Y encontramos que el dolor, lo han preguntado, el dolor central. El dolor central es algo que dicen, como aquel paciente dice, me duele el dedo gordo del pie, pero está amputado, el dolor de miembro fantasma, ¿cómo quedó grabado? No, es que está mal. ¿Cómo está mal? Existe y está bien definido. Y hay que dar un tratamiento especial y psicológico. En el Hospital General de México, donde hice la especialidad de dolor, clínica del dolor, unos psicólogos de la UNAM ven mucho estos aspectos, la hipnosis, la hipnoanalgesia, y vamos, lo que sí quiero decir que sí es muy difícil. Sin embargo, a veces encuentro pacientes que lo han catalogado y que no se le encuentra dónde está el dolor. Y es una satisfacción para mí personal cuando se está buscando una neuralgia del trigémino y no es una neuralgia del trigémino, es una neuralgia del esfenopalatino, o es algo parecido. Y va a lo que voy lo siguiente, que la institución donde yo estuve, vi tantos pacientes que otros médicos en otras instituciones no han visto en su vida. Yo, por ejemplo, les quiero decir aquí a los médicos, no sé, alguien me puede decir enfermedad de Takayama, no, el pediatra sí, pues yo una vez lo he visto en mi vida. En cambio, voy a un hospital donde veo neuralgia del glosofaringio, neuralgia facial atípica, neuralgia del glúteo, todo, y los estoy viendo 2, 3 veces por semana. Y cuando llegas aquí a la región, ahí está. Y estás viendo que el paciente lo están dando vueltas, operándolos de esto y del otro, y no es eso. Entonces, hay una satisfacción, ¿por qué? Porque la teoría, con la práctica que tuve, lo puedo ver hacer. Por eso siempre me enfoco, cuando me dicen, oye, lumbalgias, dorsalgias, problemas de rodillas, es el terreno de traumatólogo. Sí, honestamente son los que saben. Pero cuando hay problemas que no pueden controlar el dolor o se hacen artropatías cristalinas por tanta infiltración de esteroides, la aportación que doy es, vamos a ponerle narcótico y vamos a ponerle plasma rico en plaquetas, que ya está bien demostrado y casi con los mismos resultados, pero sin efectos secundarios. Y bueno, ahorita, por ejemplo, el ozono no sirve para nada, nada más para aliviar, pero no te cura. Sin embargo, la discólisis por ozono, cierto tipo de hernias discales, a la uva le hacen una pasita y el control de dolor es estupendo, pero no en todos los pacientes, en cierto tipo de pacientes. Lo malo que en la medicina, el cartilismo, lo hacen como, y hay gente que explota eso y eso está mal. O sea, es medicina basada en evidencia, donde tenemos pocos estudios. Los otros estudios generalmente están en Alemania, España, Italia, pero que se ocupan para el dolor con este tipo de problemas. El paciente debe siempre individualizarse. Claro. No porque le funcionó al doctor Arnulfo, le va a funcionar al doctor Amado. Uh-huh. ¿Sí? Aunque sea lo mismo. Y esto se da mucho, es clásico. A mi vecina le duele la pierna, le dijeron que es por la diabetes y le dieron tal pastilla. Tómatela tú. Y digo, oye, a mí no me funciona, ¿no? Bueno, a ver, sube la dosis. Eso estamos tan acostumbrados a hacerlo. Esto se individualiza. Cada paciente es completamente diferente. Exactamente. Y como bien menciona el doctor, y menciona aquí el psicólogo Marcos,
muchos de los dolores son psicosomáticos, es decir, traen una base emocional importante, traigo un estrés, traigo una pesadez, debo dinero y ya me empezó a doler el cuello y no se me quita el dolor de cuello y estoy con dolor de cuello. Obviamente a lo mejor va con el doctor se da cuenta que no hay ningún problema, va con el psicólogo, le da una terapia y se quitó el dolor, ¿no? Entonces todo es un conjunto y como bien dice el doctor, esto no es esto es como un pastel, ¿no? Claro. Todo es para nosotros, hay que saber derivar a tiempo y a cada una de las especialidades adecuadas. Claro. ¿Cuáles son las características del dolor? Características del dolor, híjole, ¿cómo te podría decir? Como cuando el médico le pregunta al paciente, ¿cómo es tu dolor? Se queda, es decir, el dulce, ¿cómo es? ¿Es dulce acidoso o empalagoso? El dolor, es difícil de definir el dolor. Cada paciente define el dolor. Ardoroso, punzante, tipo cólico, que le desgarra, ¿no? El paciente te lo manifiesta. Y viendo la característica del dolor somático, como decimos, del visceral y neuropático, podemos definir de dónde viene el dolor. Y también cuando no hay una relación, dice uno, caramba, empezamos a ver otros factores de dolor psicosomático, que es el otro tipo de dolor. Cuando no encuentras la etiología o la causa de ese dolor, te vas al aspecto psicológico. Vamos a poner el ejemplo que también puede ser diferente. Paciente viene con dolor de segunda rama, pero también tiene migraña y le duele el hombro y el cuello y pierde al médico, e incluso he visto especialistas que dicen, no, sí tiene migraña, pero trigémino no. Resulta que no, el ganglio esfenopalatino es una neuralgia facial atípica que tiene una inervación de nervios petroso superficial mayor. Es una inervación tan rica, o sea, tan abundante, que sí, efectivamente, al paciente le duele el cuello, tiene la situación de lagrimeo, de la resequedad, afecta a todo. Y cuando estudiamos, yo me acuerdo de un maestro que orgullosamente tuve el orgullo de tenerlo aquí en Minatitlán, el doctor Cananosa Ayala, que sabía anatomía excelentemente y siempre decía, yo es el único, bueno, y otro médico en la UNAM, donde estudió neuroanatomía, la clínica del dolor, la anatomía aplicada, caramba, te das cuenta desde los primeros semestres de medicina cómo es que el paciente tiene estas, como cuando hablamos de un plan Bernard-Horn, del ganglio cervicotorácico, un cáncer de páncreas de pulmón, tiene la sintomatología, ¿no? La nisocoria, la hiperhidrosis y todo, y vemos la anatomía cómo está ahí. O cuando le pegan, como le digo a algunos internos, a ver, cuando le pegan a un boxeador aquí en la quijada, ¿por qué se desmaya? Es la anatomía, porque la mandíbula pega la arteria, se baja el flujo y se desvanece, o el plexo solar, el plexo simpático, o sea, la anatomía, o sea, eso es la importancia del algólogo que sabe, se supone que debe saber la anatomía del sistema nervioso periférico y toda su clasificación. Perdón, doctor, ¿cuál es en sí la función del dolor? Muchos dicen que la función del dolor es protectora, pero es algo que a veces no puedo entender, pacientes que vienen con cáncer ya avanzado y apenas con el dolor. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo creo que depende mucho la situación donde proviene el dolor, qué estructura está inervada para manifestarse como tal. Sí, eso es lo más. Algo de lo que a lo mejor se nos está complicando ahorita a usted, estimado Radio Escucha, sobre todo la terminología, es por el hecho de que se está hablando precisamente de anatomía. Como les explicaba yo hace unos minutos, son cables, todos son cables, ¿sí? Y entonces el cablecito que está aquí resulta que tiene terminación por acá, por acá, por acá, por acá, es decir, en la cabeza, en el cuero cabelludo, en el ojo, en la nariz, en la boca. Entonces, si ese cable está haciendo un cortocircuito, se está aplastando, se está lastimando, pues voy a tener dolor en el cuero cabelludo, dolor en la nariz, dolor en el ojo, dolor en la boca. Hacia donde vayan esos cables, se va a expresar el dolor. Sí, yo le comparto esto, doctor, porque desde esta parte psicológica, yo tengo una formación en psicoterapia corporal. Entonces, ahí se trabaja mucho lo que son la parte de los bloqueos, donde normalmente el estrés se acumula.
Y normalmente pues es en los hombros, o muchas veces en el pecho, en las pantorrillas, sí, en la espalda. Y hay ciertas técnicas precisamente para trabajar esas áreas. Claro. Y normalmente las áreas que más duelen son las que son las que están más contracturadas. Ah. Y en ese momento la parte del dolor para mí es un factor de decir qué grado viene este paciente en la parte de bloqueo de su estrés. Claro. ¿Sí? Sí, hablamos de dolor somático, visceral, neuropático, y disculpe aquí la audiencia, sí, a veces se pierde uno con hablar con términos médicos. El dolor efectivamente que usted está manejando, el dolor psicológico, sí. Llegan pacientes que amanecen, yo dormí 6, 8 horas y ¿por qué amanezco con dolor de, pues hay una tensión? Sí, es muy importante. Qué bueno que toca ese tema, porque yo he platicado con muchos psicólogos y les digo lo siguiente: oye, el tratamiento del dolor por... Y siempre, no, yo quiero un psicólogo que me haga terapias de hipnoanalgesia, Sí. ¿sí? De distracción, de Sí. todo esto. ¿Por qué? Porque el paciente lo necesita. Aparte también cuando el paciente, un tema muy que lo veo seguido, el paciente de cáncer. El paciente de cáncer se acaba la vida cuando dice el diagnóstico. Ocurren tantas cosas que ya no es tanto el dolor corporal, sino el dolor emocional. Sí. ¿Y qué pasa con un niño Sí. que no sabe nada? Los Sí. papás son los que están angustiados y el niño pues Sí. no sabe. Y Ese- normalmente en la parte de los estudios que hay, por ejemplo, queda más grabado muchas veces el dolor emocional Claro. que el físico. Claro. Se recuerda más porque tiene otros tiempos, ¿sí? Entonces, esta parte del trabajo psicocorporal precisamente es trabajar directamente en las partes que están totalmente bloqueadas, ¿sí? Así como usted lo dice, sí hay una formación para eso, nada más que pues, hay que prepararse para eso, como usted dice. Entonces, por ejemplo, ahorita están llegando mucha gente con crisis de ansiedad, pero que ya la crisis de ansiedad está muy avanzada y ya vienen a somatizar que se le está paralizando cierta parte del Sí, cuerpo, claro, claro. de que ya no pueden dormir, de que hay mucha agitación. Entonces, hay ciertas técnicas precisamente corporales, precisamente para que ellos puedan liberar toda esa tensión. Increíblemente ellos dicen, ya no me duele, ya no siento esto, pero es por la liberación cuando se toca la parte del dolor en esas áreas. Claro. Se toca, viene una liberación muy alta y obviamente viene la parte de la relajación. Pero eso puede estar por años ahí. Claro. ¿Pasó con COVID? Sí. ¿Cuántos pacientes que tuvieron COVID siguen haciendo ataques de ansiedad? Sí. En la noche hasta desciende la oxigenación, el saturómetro desciende porque Sí. están tan ansiosos Sí. que obviamente hiperventilan demasiado, no alcanzan a tomar la cantidad adecuada de oxígeno y se modifica. ¿Cuántos intubaron? ¿Hubieron pacientes que se intubaron, les hicieron pruebas Por la y misma no había ansiedad absolutamente depresiva, nada? y No había la- daño pulmonar. te O lleva sea, a estos extremos. Ahora bien, doctor, ya vimos que enfermedad trata del algólogo. Ahora sí, ¿cómo se considera un dolor crónico? Crónico es un dolor de más de 3 meses de evolución, hay que ver, así lo considera. Porque cualquier dolor de un esguince, no siendo emocional ni psicológico, bueno, se controla con reposo, medicamentos, etc. O un dolor de apéndice, el cirujano opera, se quita el problema, etc. Pero dolor crónico es aquel que se queda por más, como puede ser una neuritis postquirúrgica, que lesionó bien abierto el cirujano por cosas normales y que pues se pueden curar, ahí sí se pueden curar con infiltraciones con esteroides anestésicos locales. Aquí hay un término que quiero redondar muy importante, un término médico que me decía un maestro al médico: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. En la parte de lo que es el algólogo entendemos al paciente con cáncer y el dolor crónico benigno, que no tiene nada de bueno, pero se le llama así porque no es cáncer. ¿Okay? Y encontramos esa desesperación, esa angustia, y a veces, no me han preguntado, pero hay etapas ya que el paciente se está muriendo, se va a morir con dolor. Entonces le quitas el dolor, le pides el apoyo a un pastor, a un sacerdote, qué sé yo, manejo psicológico,
Y entonces entendemos de la clínica del dolor, la oncología entra dentro del grupo que se llama cuidados paliativos. Le das un Pero- bien morir al Sí, paciente. claro, y no nada más es cáncer, es pacientes con diálisis peritoneal, con SIDA, con problemas ya neurológicos, ¿no? Bueno, eso es a lo que quiero llegar con esto, de que el dolor, vuelvo a repetir, es el primer síntoma por el cual el paciente acude con el médico. Y qué bueno cuando es agudo y se resuelve el problema por todos, pero cuando es crónico, que incluso ya desapareció la enfermedad y sigue estando, ahí ese es donde el terreno de la oncología principalmente. Por eso hablo de esas patologías: neuropatía posherpética, neuralgia del trigémino, migraña, cirugías, dolores posoperatorios, que dice el traumatólogo con todo respeto, pues ya está bien, no sé por qué está. No, hay otro problema. Estas son las enfermedades que causan el dolor crónico, Sí. de las que acaba de mencionar. Y muchas más, ¿no? Que a veces necesitamos de tener el apoyo, principalmente para mí es de mucho apoyo un neurólogo, un internista, no es que le guste, que realmente se interese por el dolor, porque a veces no hay, decía un maestro, la fregonancia magnética y la resonancia magnética no te va a dar todo, sí te da ciertas cosas, pero hay dolores principalmente tipo metabólicos que no te los va a dar la resonancia, y se está pidiendo, si hace un estudio, que bueno, por que gane, con todo respeto, una resonancia, pero si hacemos un análisis, ¿verdad? Como se hace en las instituciones, a veces vemos un porcentaje muy alto de estudios mal enviados. ¿Se refiere usted a la sensibilidad por parte del médico precisamente para estar más receptivo en la parte humana? Yo pienso que a veces nos falta un poquito de honestidad y de, ¿cómo se podría decir esta Humanidad. característica? Humanidad, y aparte sencillez, ¿cómo le llaman? No. Humildad. Humildad, efectivamente. A través de los años, yo puedo entender, me voy a salir un poquito de esto, o no. Bueno, sí, vamos a decir lo siguiente: soy anestesiólogo antes de ser. Y yo he comprobado que a los 30 años que salí, caramba, trabajar con otro compañero te libera estrés, te apoya. Si el cirujano tiene ayudantes, otro cirujano, ¿por qué no? Y le digo a compañeros anestesiólogos: seamos humildes, tienes un problema, no puedes intubar, háblale a fulano, sultano, o a quien pueda. Yo una vez no pude y me dice una doctora: no puedo, es una pediatra. A ver, doctor, yo estaba tenso y ella lo hizo. O sea, nos falta humildad. Sí. Entonces, a veces, en el otro terreno que decimos, pues no le veo aquí, no le veo, y me quiero comer todo el pastel, pues no. Hay que tener el apoyo de otro médico que te pueda entrar de tu misma especialidad o de otra que te pueda ayudar. A eso me refiero. Sí, yo creo que eso es muy importante, o sea, saber hasta dónde en ese momento cuáles son los límites, ¿no? Claro, Y precisamente ahí el tema importante pues es el paciente, ¿no? sí, efectivamente. Sí, sobre todo con este tema del dolor. O Claro. sea, el dolor ahí está, el paciente ahí está. Pero si ya me di cuenta que no es un dolor orgánico, por ejemplo, Sí, bueno, de psicológico, bueno, tengo que ceder, ¿no? Buscar Sí. Ah, bueno, ese dolor que está ahí es quirúrgico, ¿no? Tiene que Claro, operarlo a alguien claro. para aliviarlo, pues se va, no le voy a estar dando medicamento y medicamento y medicamento, haciendo más estudios, ¿no? Sí, desafortunadamente nos falta mucho esta parte de la referencia, y lo hemos platicado infinidad de veces en programas con el licenciado Marcos. Pues es complicado, la gran mayoría de nosotros se cree psicólogo, ¿no? Y queremos dar terapia o aliviar cuando hay un especialista en esto, ¿no? Claro. Tenemos una embarrada, pero no tenemos las herramientas suficientes, necesarias para hacerlo, y es entonces se tiene que ir y pues a lo mejor regresa después, ¿no? Ahora sí, esta pregunta, el lado humano, el lado de ver al paciente, porque a veces no nos ponemos los zapatos, no estamos en los zapatos de ellos. ¿Cómo ayudar a una persona con mucho dolor? Bueno, como digo, el dolor es subjetivo, ¿no? Y debe tener uno esa sensibilidad para ver el paciente con mucho dolor, principalmente, y lo puedo poner un ejemplo que vi hace rato de un paciente con neuropatía diabética, pero tiene ese problema de que está buscando la droga, el narcótico, ya tiene una dependencia, una abstinencia, una tolerancia, y necesita un tratamiento toxicológico, quitarle el narcótico, porque eso no le va a quitar la neuropatía. Y que el dolor lo tiene, sí lo tiene. Y únicamente se está controlando. Entonces la pregunta es que tiene mucho dolor, sí, pero a veces el dolor también tiene que ver el aspecto psíquico y orgánico, porque depende de la droga. Entonces
¿Ahí qué haces? Bueno, yo te recomiendo, empiezo a hablar que cierto tipo de terapias, bueno, no voy a decir comerciales, pero voy a decir, bueno, X, donde te pueden desintoxicar y aparte ver tu neuropatía. Y algo importante, y acaba de mencionar el doctor, esta parte de los narcóticos. La gran mayoría de medicamentos van haciendo tolerancia, es decir, yo me tomo un cuartito de tableta y pues me controlo. Después de un rato ya el cuartito no me alcanza, me tengo que tomar media, después una, y así consecutivamente porque empiezo a hacer esa resistencia, esa tolerancia, y entonces necesito mayor cantidad de droga, ¿no? Sí, efectivamente, doctor, siempre se me olvida la audiencia para que estamos platicando entre nosotros y está la gente aquí viendo y escuchando. Sí, como dice el doctor, incluso en los antibióticos se va manejando, ¿verdad? Por proceso, incluso en la analgesia se maneja la escalera analgésica de medicamentos leves, periféricos, narcóticos más débiles y se va aumentando. ¿Por qué? Porque se puede provocar en estos pacientes que el paciente ya necesita la droga, ya no para su dolor, sino porque lo necesita orgánicamente o psíquicamente. Y es una de las cosas que... Marco, ¿qué tenemos que hacer con un paciente con mucho dolor? ¿Cómo apoyarlo desde casa o desde nuestras trincheras diferentes a un paciente con mucho dolor? Normalmente lo que yo comparto cuando entran, por ejemplo, los casos de ansiedad, empiezan a ellos a experimentar ciertos dolores corporales, pues yo lo que les recomiendo desde ahí es la liberación, pero la liberación dirigida precisamente a soltar la parte de la tensión. La parte de la intención cambia mucho. O sea, no es lo mismo que yo me desahogue porque estoy pensando que no tengo algo, que estoy sufriendo por alguien, a desahogarme precisamente para liberar una parte del cuerpo. O sea, es increíble cómo la parte del enfoque que yo le pueda poner a mi desahogo me va a llevar precisamente a liberar esa parte de la tensión que produce el dolor. Entonces, y ya en la parte del consultorio precisamente hay muchas técnicas, precisamente yo le compartí al doctor, es un tema que a mí me llama mucho la atención, precisamente porque ahorita estoy escuchando cómo es que se trata el dolor en una parte física o biológica y la relación que hay, por ejemplo, cuando a mí me toca apoyar a una persona ya en la parte psicológica precisamente sobre el dolor. Entonces, es importante porque hay muchos pacientes que dicen, es que yo no quiero sentir este dolor, y yo sé que es emocional, pero quizás a lo mejor también lo que el doctor pueda contribuir en ese aspecto para que en ese momento, pues, esta persona pueda dormir bien, pues, ¿no? Y eso ayuda mucho a la recuperación del paciente. Entonces, normalmente aquí la parte psicológica es la parte de la liberación, la parte del desahogo, pero precisamente con la intención de soltar esa parte del dolor. Y es increíble, ¿verdad? La capacidad que tenemos para centrarnos en eso. Y lo comentábamos ahorita, ¿no? La diferencia entre un niño a lo mejor con dolor y una persona adulta con dolor o una enfermedad crónica que te genera dolor, ¿sí? Obviamente la atención es completamente diferente. Cuando uno hace consciente su dolor, es difícil olvidarte a lo mejor de él. Es como ambas partes, pero no tengo que hacerlo consciente para poder resolverlo. Pero hablando de adultos y niños, por ejemplo, decían hace rato, un niño con cáncer, tú lo vas a ver que no para en aunque le duela, no para. Le das un balón de fútbol y está jugando en la sala de oncología de un lado para otro. Un adulto con cáncer no se mueve. Sí, bueno, es que en ese sentido, de esta parte psicológica es donde tú pones la atención. O sea, es increíble cómo es que si en un momento dado no pones tanta la atención en la parte del dolor y empiezas a hacer otra actividad, la mente se enfoca a la actividad. Sí hay la sensación y sigue haciendo el dolor, pero ya la atención cambia a esa parte. Sí, quiero comentar algo no, de lo que estoy de acuerdo con ustedes, sin embargo, me quedo admirado porque hay pacientes con cáncer adultos que he escuchado expresiones como bendito el cáncer. Porque con ese dolor y todo esto, lo que acontece alrededor de lo que va a ser la muerte y la inexistencia, la familia pasa acá. Y me entiendes, o sea, Claro. y tienen esa capacidad, Sí. incluso cosas increíbles que lo he manifestado en 2 o 3 ocasiones que he visto a pacientes en un estado de plenitud. ¿Pero por qué? Porque se están concentrando nada más en su vida, ya en su aliento, en su existencia, y tienen experiencias, con todo respeto, para mí,
divinas. Lo he visto en pocos Sí. pacientes, pero también he visto pacientes que se están muriendo y están desesperados, se están muriendo angustiados, Claro, lo que tienen pasa es, miedo. de lo que usted se refiere en esta parte emocional se llama atención plena. La atención plena que yo puedo desarrollar hacia mí, a lo que yo necesito, a lo que yo siento, esa me da la capacidad precisamente de empezar a tomar las cosas de una manera que me nutra más, ¿sí? Y no estar en una parte de la queja, del desgaste de la queja, porque eso ocupa un nivel de energía muy alto, ¿sí? Sí. Entonces, eso hace que el paciente también energéticamente y anímicamente baje. Y ahí es donde entra la parte de la depresión, ¿sí? Entonces, una persona que está diciendo, bueno, por algo vino esta enfermedad, ¿no? La enfermedad vino, por ejemplo, para darme cuenta cómo estoy. Pues. Sí. Entonces, ya desde ahí empieza la actitud y toda la parte metabólica se empieza a mover de una manera totalmente diferente. Cambiando de tema, en este tema tan importante, y una pregunta que quizá el público radio escucha, que en estos momentos nos está escuchando o nos ven a través de las redes sociales, y es muy importante darlo a conocer usted como algólogo. ¿Todos los dolores se curan? No. No se curan. Como dijo Algunos. al principio, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Eso que la gente, y con razón, ha dicho que el maestro, el médico está ya deshumanizado, etcétera. Cuando nos acordamos que el maestro, el médico, el sacerdote eran los pilares en un pueblo. Claro. Bueno, no vamos a meternos en ese plan. Yo creo que aquí no solamente el médico, la enfermera, el psicólogo, la trabajadora social, etcétera, etcétera, debemos tener esa situación de la atención al paciente. Como decían, trata a tus pacientes como si fueran tu O sea, familia. ser más sensibles, ser más empáticos. humano, claro. Muy bien. Adelante, doctor Castaño. ¿Cómo se trata el dolor? ¿Cómo se trata el dolor? Pues volvemos a repetir, si hay una enfermedad que está provocando el dolor, es curar la enfermedad y se da un sintomático que damos para el dolor. Cuando esto ya no resulta, pues hay que aumentar según la escalera analgésica otros medicamentos coadyuvantes, como es el narcótico o antidepresivos en dosis mínimas, para potencializar ese alivio al dolor. Y si esto no fuera suficiente, ya la invasión al sistema nervioso. ¿De qué hablamos? Cuando usted dice invasión al sistema nervioso, ¿de qué? Muy bien. ¿De qué Se estamos me olvida hablando? siempre. O sea, es la inyección, infiltración a los nervios. La gente, y lo digo, en este punto es muy importante, la gente se espanta, no quiere que le inyecten. No quiero nada. Y a veces es cruel decirle, pues mira, si vienes por una pastillita o algo, no hay aquí. Y en forma, algunos médicos de una forma errónea le dicen, mira, el cirujano plástico opera, el dermatólogo te da pomadas, etcétera. ¿Me entiendes? Yo no soy pediatra para decirte, ¿quieres pastilla, inyección? Te dicen, mi tratamiento son las agujas, y es donde se espanta la gente. Y resulta que cuando hablamos de invasión y decimos, te voy a hacer, pero te lo voy a hacer con cuidado y con cierta técnica. Y ahí va a lo que quiero decir. Nosotros nos dicen que en México tenemos la raza de bronce. El doctor Kumate, cuando llegó a inaugurar el Centro Nacional de Terapia del Dolor, dijo, yo pensé que hablábamos de la raza de bronce, lo que concierne a toda la historia, pero no, me doy cuenta que el mexicano es el que aguanta mucho el dolor. El umbral es muy alto. Muy alto. Si hablamos, y es donde el paciente tiene razón, si al niño que llega, vamos a poner, y le decimos, bueno, vamos a ponerte, no sé si ustedes lo conocen, el microtomo, o sea, es un piquetito, pero sumamente delgado, ¿okay? Y no lo siente, y de ahí le pongo, que lleva la anestesia, y de ahí le pongo otra agujita, el niño siente mucho menos el dolor que de una punción para una venoclisis, de veras, y lo hace, y digo, bueno, pero esto es muy demorado, para hacerle esto, lo otro, sí, pero el paciente se queda con esa experiencia, y es el manejo de dolor desde niños que están hospitalizados, o que se les va a inyectar, y qué sé yo, y también cosas como decir la verdad, me va a doler, sí, te va a doler, pero como una hormiga, te va a doler, y la estás educando, y cuando vemos a un paciente que tiene mucho dolor, puede decir, hágame lo que quiera, doctor, Así se es, deja, pero quíteme el dolor. porque tiene el dolor. Y cuando tiene poco dolor, le tiene mucho miedo a las agujas, pero por la cultura que tenemos. Sí. O sea, los americanos, con todo respeto, no quieren los bloqueos peridurales que son, por ejemplo, por una cesárea. La raquia. La raquia, que estén aquí.
Pero ¿qué pasa? Por lo mismo, porque ellos tienen una cultura de manejar mucho la situación del dolor. Y aquí en México los latinos manejamos como, ponemos un calibre para que entienda la gente, un calibre que 16 o 14 es un puñal. Agujas grandotas, Sí, gruesas. pero si yo le pongo una inyección pequeñita y ahí infiltro, le va a doler menos. O sea, yo creo que es algo que nos compete a nosotros los médicos, ¿no? Pero cuando digo de invasión al sistema nervioso, le digo a mis pacientes, mira que lo que te voy a hacer antes de ponerte una inyección, te voy a poner pomada, después te pongo un piquete, la cosa que no sientas el dolor que característicamente has sentido cuando te ponen un suero. Entonces ya se anima, ¿sí? Y también la situación, por ejemplo, cuando, con todo respeto, mis colegas traumatólogos van a la cavidad y dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué no le infiltras primero con una agujita muy calibre 32 y después te va subiendo, etcétera, etcétera? El paciente tiene una mejor experiencia. Y eso es lo que hago, porque... Perdón. Lo que pasa es que precisamente las situaciones traumáticas son las que se quedan ahí grabadas. Claro. Entonces, cuando vuelvo yo a tener una situación similar, esta parte se activa junto con la que estoy viviendo en el momento. Y todo empieza a ser cultural, pues, Sí, porque desde pequeño te dicen, te voy a inyectar, Sí. te voy a llevar al doctor para que te La inyectes. amenaza, la amenaza. Entonces, desde ahí pequeño. empieza a ser cultural esta parte de tener un pavor a las agujas, ¿no? Y a saber que es un castigo. Hablando de agujas, usted, doctor Segura Feria, como algólogo, ¿qué opina de la acupuntura para tratamiento del dolor? Con todo respeto, somos neófitos en México. Yo no puedo decir que soy acupunturista tomando un curso de 6 meses. Esa cultura estudian como si diera medicina, 6 años, y hacen hasta especialidad y todo, y son especiales en eso. Nosotros, si alguien me dice, he conocido una persona que fue a Shanghái 2 años y se considera un neófito, pues imagínense, con todo respeto, aquellos que hacen acupuntura con poco tiempo. Entonces los resultados no son los adecuados, a algunos les pega y a otros no. La acupuntura en la clínica del dolor se ocupa mucho para los síndromes miofaciales. Es un dolor incomprendido, es lo que llaman, porque la mayoría de las mujeres parece, ¿sí? O lo que se llama la fibromialgia también, sirve mucho la acupuntura. Sin embargo, yo la acupuntura no la uso porque sé cómo son y todo, pero no tengo esa experiencia del conocimiento muy amplio, ¿no? Para usarla. ¿Qué son los cuidados paliativos? Ya lo tomó la palabra hace un ratito, pero me gustaría que explayáramos un poquito en esta parte de los cuidados paliativos. Que no se entiende de dar paro, ¿no? Paliativo es el tratamiento del paciente, por decirlo así, ya clasificación con 6 meses antes de morir, ¿sí? Que no necesariamente es cáncer, puede ser un problema de insuficiencia renal, un paciente con SIDA, etcétera. Pacientes en fase terminal. En fase terminal y con dolor, que es lo más, para mí, más terrible, ¿no? Morir poco a poco y con dolor. Quítale el dolor a un paciente en fase terminal y el paciente va a tener más tiempo para estar en otras cosas, quizá con lo del alma y todo. O sea, eso ya dentro de cuidados paliativos entra lo que es algología, entra los cuidados paliativos del psicólogo, los cuidados paliativos de trabajo social, los cuidados paliativos del médico. O sea, aquel que dice, yo soy tanatólogo, híjole, no, yo creo que es un equipo. Totalmente. Es un equipo para manejar el dolor. Sí. Luego los familiares que se quedan con la ausencia del familiar, cómo superar fases de duelo. Sí. Es todo anestesiología, su especial, bueno, anestesia cardiotorácica, pediátrica, anestesia obstétrica, clínica del dolor, inhaloterapia, y últimamente estamos sobre los cuidados paliativos, pero sabemos que los abordajes de diferentes especialidades o áreas lo tienen, ¿sí? Algo que no me han preguntado, cuidados paliativos en niños. Hay un terreno muy, muy, muy importante que hacer, bastante también. Es la gente que está interesada. Hay gente que no es médico, que no es enfermera y tiene ese sentimiento de ayudar. Yo lo valoro bastante. Hay gente que son excelentes, y vamos a decir tanatólogos, porque realmente están ahí. Como el mexicano que ayuda cuando hay un temblor y se va y está ayudando y no le importa. Claro que después de la pena viene la pepena, pero es otra cosa.
el ciudadano que ayuda. Es increíble, ¿no? Ver cómo el mexicano. Y también hay gente que no es enfermero, que no es médico, y cómo ayuda al paciente. Esos son la gente que se necesita cuando se hacen cuidados paliativos. Realmente no es, bueno, no sé, a veces gente dice, no, esa tanatología, cuidados paliativos, pero no. Bueno, quiero decirlo porque sí es importante, ¿no? Una trabajadora social ayuda bastante, un psicólogo, una enfermera, incluso la enfermera para el cambio del paciente, de las sábanas y todo, el que canta, el que... No, es un área que a muchos no les gusta, y yo en especial, no es que no me guste, yo creo que es necesario. Sabemos que la gran mayoría de nosotros, pues, hace alguna carrera, alguna especialidad, alguna subespecialidad, obviamente, pues, para vivir de ella, ¿no? Pero Claro. esta parte, como menciona el doctor, la parte de cuidados paliativos, tanatología, es una parte muy complicada porque estamos en el borde, en la línea entre hacer tu trabajo o no hacerlo, pues, porque estamos en una línea muy delgada en la que la familia está extremadamente dolida, a lo mejor tenemos una posición económica muy desgastada, entonces es complicada esa parte de cómo actuar como un especialista en cuidados paliativos. Sí, yo sí quisiera darle a la audiencia, todo respeto, y a lo mejor se ve mal, que hay expresiones de médicos que están, doctor, deshumanizados y que dicen cosas crueles que no me atrevo ni a decirles. No pido disculpas para esas personas, ¿no? Lo único que sí quiero decirle que cuando tengan cáncer y que digan ese monstruo no hay que darle de comer, ¿no? Entonces te vas a morir de hambre. No, cuando un paciente tiene cáncer es cuando debe estar mejor nutrido en todo, ¿sí? Mejor nutrido, vitaminas, sangre si necesita, y todos los aspectos aparte de estar en su religión, en su todo lo bueno, Sí, lo antioxidante. sí, claro. Yo creo que ese es un punto importante, doctor. Lo que pasa es que parte de la actitud del médico a veces también no son nada más con lo que dice, sino su propia actitud, ¿no? A veces no hay un compromiso ya cuando hay una situación ya terminal, ¿no? Entonces, como que muchos médicos, yo los he visto, pierden como cierto interés en ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que las personas que deben de estar en ese tipo de actividades son gente que de verdad tenga la vocación, como usted dice, precisamente para poder apoyar, ¿no? Y normalmente sucede cuando ya has vivido algo similar. En la parte de la experiencia, nosotros como seres humanos, cambia mucho cuando lo vivimos. Cambia totalmente, Claro. ¿sí? Entonces ya desde ahí se crea un poco más de empatía respecto a cuando vemos a alguien que también está sufriendo eso. Claro. La última pregunta del programa, ya para que descanse, doctor, lo estamos fusilando mucho. ¿Se puede prevenir el dolor? Ciertas patologías sí. Por ejemplo, el herpes, cuando empieza estado clínico, se puede, como dije inicialmente, un tratamiento analgésico y vas a evitar la neuropatía herpética. La neuropatía diabética, bueno, si te portas bien con la diabetes, pues no te va a dar neuropatía diabética. Pero bueno, también es el dolor, también funciona como algo protector en ciertos casos. Pero sí de que yo siento que el dolor como tal sí es prevenible, ¿no? En algunos casos vemos que el cáncer ya está desarrollado y apenas empieza el dolor, pero bueno, es el tratamiento oportuno. El dolor, como dicen, ¿no? Que fíjate, no me va a dejar mentir, aunque bueno, es que cuando naces duele y hay un dolor, ya estás llorando. Y cuando una vez estudiando hace mucho tiempo, encontré, no, es que el niño llora porque le irrita el clima. Que hace Totalmente, clima, le ponen en la báscula, está frío, es un trauma el nacimiento. Claro. ¿No? Y hay un libro de una, Le Boré, no me acuerdo qué era, y hacen un estudio donde el niño nace a una temperatura como estaba en la matriz, ¿entiendes? Y por ahí veo con gusto ahorita cuando veo que los pediatras ya le ponen el niño a la mamá enseguida. Bueno, pero de hace mucho tiempo, más de 30 y tantos años, hablaban de ese estudio. Entonces el niño llora porque es un trauma nacer 10. y las parteras, también platicas con las parteras y te quedan, y
qué curioso, ¿no? Yo conocí una partera que decía, lo primero que tengo se lo doy a la. Y los médicos. Bueno, vamos a hablar de que el dolor, como tal, no sé. ¿Quién quiere tener dolor? Nadie. Nadie. Decía un tanatólogo, Pero decía, perdón, tener dolor es estar muerto en vida. Sí. Tienes un dolor de muela, me duele, te tomas analgésico y todo. Si no, el dentista te quita la muela por X o Y, es el tercer día y ya no te aguantas ni tú mismo. Entonces, cuando le digo a los pacientes, cuando veo a los pacientes con neuralgia del trigémino, tengo que hacer una inyección, hágame lo que quiera. Si lo tengo que hacer en vivo, sí. Entonces, porque tiene el dolor muy intenso. ¿Usted cree que el dolor es necesario? ¿Físico? No, no sé, pero por los pacientes que tengo y todo, yo tengo una, quizá no económica, bueno, sí algo, pero más personal cuando me dice doctor, híjole, gracias, ¿no? Casi te besan los pies y son gente que te queda agradecida por toda la vida, por un dolor crónico, más que crónico, intenso. Yo creo que sí. Yo tuve la desfortuna de tener una piedra ahí atorada en el riñón, pues. Qué horrible. Y es un dolor tremendo. Yo me acuerdo, me levanté y no podía localizar el dolor. Sí, O sea, me duele la panza. Y después no, me duele la pierna, me duele el testículo, me duele el ano, me duele la espalda. Y entonces estaba yo desesperado. Algo me duele, pero no sé qué me duele, pero ahí está y me lastima y me duele. Y de repente me paré como loco y me puse a correr. Tenía una caminadora y me puse a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Me dolía y no lo localizaba. Hasta que obviamente mi cabeza se enfrió y dije, tienes una piedra en el riñón, maestro. Y me voy al hospital y me ponen analgésicos y no se me quita. Y hasta que llegó un compañero anestesiólogo a ponerme algo mucho más fuerte, me quedé dormido y me levanté sin dolor, ¿no? Me tuvieron que intervenir un poquito más adelante, pero ese tipo de dolor que Sí. ahí está y molesta y no estás cómodo, no piensas, es insoportable. No, imaginemos un dolor, cáncer renal, Páncreas, colon, páncreas, es un dolor muy intenso. Bueno, sí, bueno, tendremos mucho tiempo para hablar de dolor y de dolor y de dolor pero sí algo que sí quiero decir a la gente que el médico no es que esté deshumanizado, es que en las instituciones falta ese tiempo, ¿no? Yo lo veo perfectamente cuando veo un paciente, me demoro hasta más de una hora con el paciente con dolor crónico. Y como dicen algunos colegas médicos generales, hoy llega el paciente, se desahoga y se va sin nada. Sí, porque hay otros aspectos también. Pero cuando el dolor es intenso, le quitas el dolor y en gran porcentaje cambia la vida del paciente, aunque sea por cáncer y se vaya. Pues Bueno. muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Antes de pedirle un último comentario, doctor Amado, ¿nos puede decir dónde pueden localizar los pacientes? Si tiene por ahí alguien dolor crónico, un dolor que no se le quita, ya ha visitado a muchos especialistas y persiste con este dolor, ¿dónde podemos localizarlo, doctor? Bueno, con esto de la pandemia, yo tuve mucho miedo, me encerré, fui paciente solamente, ahora sí, mucho dolor, por referencias, pero estoy aquí en Ávila Camacho 165, en la Cuauhtémoc, aquí en Minatitlán, Veracruz, y no sé si puedo ¿Algún dejar- teléfono? Sí, 921 26 50493. Okay. Para servirles y Pues, por ahí tengo una Facebook, creo algo tengo ahí también para, ¿Cómo lo localizan en Facebook? híjole, mala contestación, pero ya después se los paso para que Ok. Bueno, un comentario para terminar, algo que desea agregar, doctor. Bueno, aquí tiene que ver mucho la experiencia que he pasado en toda mi vida y entiendo que como todos los médicos tenemos algo patológico. Cuando tenemos un problema, que no vaya a hacer esto, que no vaya a hacer lo otro, ¿por qué no? No sé si a ustedes les pase, porque... Y créanme que el manejar dolor crónico cuando me llega un paciente, tengo al menos eso que ya apenas he entendido en estos últimos años. Tú tienes dolor,
me pertenece. Aunque embarrarse con dolor ajeno no es nada agradable. Llevarse el problema con quién voy a mandarlo, quién me va a apoyar para... Créanme que hay un interés y que, pues bueno, como todo en esta vida, todo hay una solución. Créanme que el dolor crónico tiene una solución. No puedo decir se cura, pero sí se alivia. Muchas gracias y cualquier duda, pues estoy para servirles. ¿Algo para despedirnos, Marcos? No, pues muy agradecido. La verdad que conocer de esta parte, de la parte biológica, la parte del dolor y cómo el doctor lo explica, pues la verdad que muy agradecido, doctor, por compartir. Gracias. Pues muchísimas gracias, agradecemos que compartan mucho. Si tienen alguna duda, ya saben, háganla saber por redes sociales y el doctor, vamos a pedirle que amablemente nos responda las preguntas que ahí estén para cualquier información o cualquier duda que tengan. Pues adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Redomina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica, del psicólogo Marcos Antonio León Hernández, agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros el doctor Amado Segura Feria, anestesiólogo y alcohólogo, que es una subespecialidad en el dolor, que este es el tema que tratamos. Le damos las gracias. Si Dios nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en otra edición más de Pregúntele a su médico. Gracias.